quiero agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura que haya pensado en mí como ponente en este ciclo de charlas que lleva el título de Filosofía en tiempos de pandemia. Mi exposición se va a dividir en tres partes. En primer lugar, ¿qué entiendo por filosofía? A continuación, ¿cuáles han sido las respuestas que algunos filósofos contemporáneos han dado a la pandemia? Y en tercer y último lugar, ¿cuál es mi posición frente a esta cuestión? ¿Qué es la filosofía? Es esta quizá una de las preguntas más embarazosas que se le puede hacer a un filósofo. Hay tantas definiciones de filosofía como filósofos ha habido a lo largo de la historia. Para Platón era el amor a la sabiduría. Para Aristóteles, la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas. En la Edad Media no fue sino una sierva de la teología, y posteriormente Kant pretendió hacer de ella una ciencia. Hay libros de 500 páginas con el título ¿Qué es la filosofía? Y resulta curioso que sea la filosofía la única disciplina que continuamente se pregunta por sí misma. De hecho, la pregunta ¿qué es la filosofía? Es una pregunta filosófica. Sea lo que sea, yo entiendo la filosofía y su historia como una caja de herramientas compuesta de ideas y conceptos que tengo a mi disposición para analizar e interpretar la realidad y obrar en consecuencia. Descartes, en el siglo XVII, escribió una obra llamada El discurso del método, con la que pretendía encontrar la verdad indudable. Yo apenas tengo certezas, y eso significa que camino por esta vida pertrechado de un montón de dudas. Diría que soy un escéptico de identificaciones débiles. Escéptico porque creo que no existe la verdad absoluta y que como mucho existen verdades provisionales, no definitivas, aquello que Karl Popper llamó conjeturas y refutaciones. De identificaciones débiles porque siempre pienso que puedo estar equivocado y que quizá es mi interlocutor el que puede llevar razón. Insisto en ello. De identificaciones débiles porque siempre estoy dispuesto a cambiar de posición si los argumentos de mi interlocutor son lo suficientemente convincentes. Me defino pues por negaciones. Si alguien tuviese la peregrina idea de hurgar en mi identidad filosófica, encontrará que no soy existencialista, ni fenomenólogo, ni empirista, ni racionalista, ni capitalista, ni comunista, ni cristiano, ni creyente, ni ateo, ni agnóstico, etc. Ahora bien, entre estas negaciones no se encuentra la pandemia. La pandemia es real. El virus existe. Y nosotros, sin ninguna duda, somos sus potenciales huéspedes. He titulado mi charla La pandemia en el pandemonio. ¿Por qué este título? Un pandemonio es un lugar donde hay mucho ruido y mucha confusión. Y podríamos preguntarnos, ¿de dónde procede este ruido y esta confusión? La respuesta es inmediata. Es el ruido y la confusión que crean los medios de comunicación, públicos o privados, y los representantes políticos, sean estos de la oposición o del gobierno, cuando pretenden informar sobre el estado y la evolución de la pandemia. Por una parte, el ruido dificulta la tarea de discriminar entre información verdadera e información falsa, sobre todo lo que se llama ruido estadístico, es decir, las diferentes interpretaciones de los datos con respecto a cuestiones tales como el número de infectados, el número de muertos o los espacios sociales donde es más o menos fácil infectarse. Podemos observar fácilmente que las cifras varían según quien las emita. Por su parte, la confusión nos sumerge en un mar de dudas con respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Saturados de información, no sabemos exactamente qué mascarillas son las más adecuadas o si es más oportuno el confinamiento parcial o total. Así, mientras los medios de comunicación compiten por la audiencia y los políticos por los electores, los ciudadanos vivimos instalados en un desasosiego continuo. Vivimos la pandemia en un pandemonio. Y es precisamente aquí donde entra en juego la filosofía. Es decir,
la necesidad de reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, con el objetivo de sortear el ruido y evitar la confusión. Y es aquí, insisto en ello, donde la filosofía aparece como un recurso útil, como una caja de herramientas para afrontar la pandemia y minimizar los efectos de ese ruido y de esa confusión que generan los medios de comunicación, los que detentan el poder y las grandes corporaciones tecnológicas y empresariales. ¿Acaso no hay ruido y confusión en los procedimientos de producción y distribución de las vacunas por parte de las farmacéuticas? ¿Acaso no hay ruido y confusión con respecto al plan de vacunación que han instaurado las autoridades competentes? ¿Qué es la pandemia para la filosofía? Los que nos dedicamos a la filosofía tenemos una palabra para contestar a esta pregunta. La pandemia es un acontecimiento. Es decir, un hecho traumático, perturbador, inesperado, que interrumpe el decurso normal de las cosas y de la vida, y sin causas aparentes o discernibles. Un acontecimiento es un hecho trascendental, ya que condiciona nuestra vida presente y condicionará nuestra vida futura. Y esto por sus consecuencias sanitarias, políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Voy a concretar un poco más. La pandemia es una situación novedosa en nuestro presente inmediato, pero es una vieja conocida de la historia de la humanidad. Creíamos que las pandemias eran cosa del pasado, que el progreso tecnológico y sanitario nos protegía de aquello que afectó a nuestros antepasados. Sin embargo, ahí estaba. Y estaba mostrando su rostro más terrible: contagios, ingresos en hospitales, colapsos sanitarios, muertes, etc. Nadie esperaba algo así, ni siquiera tras conocer la dramática situación en la que estaba viviendo China. Creíamos que nosotros los occidentales éramos inmunes a los virus. Pero hemos visto que no. Hemos experimentado que las pandemias no son ni cosa del pasado, ni somos inmunes a ellas. Y quiero reparar en una de las consecuencias de la pandemia: el modo como ha afectado a nuestros derechos fundamentales, a nuestra libertad. Hemos sufrido confinamientos, hemos sufrido restricciones de movilidad, nos obligan a usar mascarillas. Todas estas medidas, ¿hasta qué punto están justificadas? Porque, como ciudadanos, le pedimos a los gobernantes que actúen, pero al mismo tiempo que no se sobrepasen con las condiciones que nos imponen. Y así, donde unos ven medidas de seguridad, observamos que otros creen que se está atentando contra nuestras libertades o derechos fundamentales. ¿Cómo conciliar libertad y seguridad? Es un viejo problema de la filosofía. Ya decía Thomas Hobbes que si queremos vivir en sociedad, debemos sacrificar parte de nuestra libertad, con el objetivo de alcanzar cierta seguridad. La filosofía contemporánea es un espejo de las actitudes que se encuentran en la sociedad. Allí encontramos actitudes que van del negacionismo a las exigencias de medidas mucho más restrictivas. Y lo que vamos a ver a continuación, o lo que voy a exponer a continuación, es cómo los filósofos, o algunos filósofos contemporáneos, plasman esta bipolaridad sociológica. ¿Cómo han pensado este acontecimiento los filósofos? ¿Qué respuestas ha dado la filosofía a la cuestión de la pandemia? En algunos casos me temo que contribuyendo decisivamente, junto a los medios de comunicación, los políticos y las grandes corporaciones tecnológicas, a incrementar el grado de ruido y confusión en el que nos encontramos. En cuanto se comenzaron a difundir las primeras noticias sobre la pandemia, los filósofos se lanzaron a la tarea de interpretar el acontecimiento. Porque claro, ¿cómo iba a dejar la filosofía escapar un acontecimiento, un suceso de tal trascendencia e importancia? ¿Cómo iba la filosofía a no centrarse en un presente en el que las cosas estaban fuera de quicio? Así pues, las respuestas a los filósofos las voy a clasificar en 4 grandes categorías: los negacionistas, los predicadores laicos, los apocalípticos y los integrados. Todos tenemos un amigo o un conocido negacionista, y en alguna ocasión le hemos oído decir que esto de la pandemia es un montaje que obedece a una conspiración mundial, cuyo objetivo es ejercer un control férreo sobre los ciudadanos por parte del poder.
Precisamente en un artículo llamado La invención de la pandemia, repárese en el título, el filósofo italiano Giorgio Agamben expresaba sus dudas sobre el poder mortal del virus y descalificaba cualquier tipo de medida preventiva. Para Agamben, la epidemia es el motivo o la excusa que los gobiernos utilizan para justificar lo que llama el estado de excepción, es decir, para utilizar esa fórmula legal mediante la cual el gobierno puede suspender los derechos y libertades de los ciudadanos. Agamben es pues un ejemplo claro y patente de negacionismo de la pandemia. Las cifras de contagios, de muertes o de saturación de las UCIs no son para él más que ficciones que inventa el poder para mantener el control sobre los ciudadanos. El caso de Agamben es el típico de un filósofo que no duda en distorsionar los hechos para que encajen en su teoría. Y si los hechos no se ajustan a su propuesta filosófica, pues peor para los hechos. Agamben es un filósofo a prueba de balas. No hay hecho que se le resista. En segundo lugar tenemos a los predicadores laicos o los idólatras del integrismo ecologista. No es lo mismo un ecólogo que un ecologista. El ecólogo es un científico. El ecologista es lo que hoy podríamos llamar un activista. Y no debemos confundirlos. Los idólatras del integrismo ecologista son aquellos que, armados de la hipótesis Gaia, hipótesis que viene a decir que la Tierra es un organismo vivo teleológico, pues defienden la idea de que la pandemia es una respuesta de la naturaleza a las transformaciones tecnológicas y ecológicas provocadas por el modo de producción capitalista. Si nuestra especie quiere seguir viviendo, debe dejar de comportarse como un cáncer, opina un reputado genetista de la Universidad Complutense de Madrid. Así pues, el ser humano es un peligro que amenaza el equilibrio del medio ambiente, y el virus es el modo que tiene la naturaleza de defenderse, legítimamente por supuesto, de los atentados perpetrados contra ella. ¿Y quién los perpetra? Pues el ser humano, fundamentalmente. ¿Qué operación han llevado a cabo los idólatras del integrismo ecologista? Pues una operación de secularización de los mecanismos de la religión. Estos nostálgicos de lo absoluto han sustituido a Dios por una naturaleza divinizada, por lo que se llama la madre, con mayúsculas, la madre naturaleza. Pero el esquema sigue siendo el mismo. Antes Dios castigaba por los pecados de la humanidad. Ahora la madre naturaleza nos castiga por nuestro insostenible modo de vida consumista. Así, la preocupación legítima por el medio, que todos tenemos, se convierte en manos de estos predicadores laicos en una proclama moralizante según la cual la redención del ser humano pasa por el retorno a una armonía perdida con la naturaleza. Es decir, si antaño el ser humano despertó la ira de Dios y fue expulsado del paraíso del Edén, ahora se está dando cuenta de que desafiar a la madre naturaleza significa la llegada de todo tipo de calamidades, una de las cuales precisamente es la actual pandemia. Entre los apocalípticos destacaré los planteamientos de dos filósofos pertenecientes al Star System de la filosofía contemporánea: el mesianismo optimista de Slavoj Žižek y el fatalismo pesimista de Byung-Chul Han. Ambos critican el modo como las democracias liberales han afrontado la pandemia. El sistema actual, el sistema económico, el sistema político, no está preparado para afrontar este tipo de calamidades, sobre todo desde un punto de vista sanitario y económico. En un librito llamado precisamente Pandemia, Žižek considera que esta es un malum pro bonum. El mal es una oportunidad para el advenimiento del bien. El coronavirus ha mostrado las debilidades del sistema capitalista, dice Žižek. Ha mostrado las debilidades de las democracias liberales. Y el virus es la oportunidad para un cambio de régimen. Un cambio de régimen hacia una sociedad más igualitaria,
una sociedad configurada según los dictados del marxismo. Para Zizek, solamente una nueva forma de comunismo parece ser el único modo de evitar la barbarie total. Parece que a Zizek de nada le sirve el fracaso histórico de la experiencia comunista en la URSS, ni la falsedad del principio soterrado que preside su propuesta. Esto es, la idea de que un cambio de régimen político implica necesariamente una transformación del ser humano. Si el ecologismo idólatra sustituyó a Dios por la naturaleza, el mesianismo optimista del filósofo esloveno lo sustituye por los acontecimientos que sacuden la historia de la humanidad. Para Marx, la revolución era el instrumento que conducía a una sociedad más justa. Zizek sustituye la revolución por la pandemia. Y es que el filósofo esloveno ha descubierto, para sorpresa de todos, el carácter revolucionario de los virus. De hecho, el último libro de Zizek es muy significativo. Lleva por título Comunismo o barbarie. Así de simple. El filósofo coreano Byung-Chul Han augura lo peor desde su integrismo pesimista. Para él, la sociedad post-pandémica verá reforzados los elementos totalitarios de control de los individuos. Chul Han comparte el diagnóstico, pero no el optimismo del filósofo esloveno. Coincide en afirmar que el coronavirus ha puesto en evidencia las carencias del sistema capitalista, pero insiste en que el fracaso del modelo europeo en el tratamiento de la pandemia contrasta con el éxito del modelo autoritario chino. Y esto, considera el filósofo coreano, podría resultar peligroso para la democracia. Europa no debe ceder a la tentación de importar dicho modelo totalitario. Si así fuese, se configuraría, según Chul Han, un escenario político presidido por el totalitarismo comunista. Allí donde Zizek ve un régimen redentor, el comunismo, Chul Han detecta el extravío, es decir, una intensificación del control y vigilancia de los ciudadanos. Finalizaré mi charla hablando de los integrados entre los que me cuento, y analizamos la situación desde la perspectiva de que el ser humano es un ser finito, cuyas soluciones a los problemas nunca pueden ser absolutas, sino en consonancia con su condición, limitadas y contingentes. Por ello, sin ningún pudor, puedo decir que me considero un integrado, non troppo. Pienso que el pesimismo es en ocasiones fruto de la cobardía y que el optimismo lo es de la ingenuidad. Pienso que la reflexión filosófica debe encontrar un término medio entre ambas actitudes y actuar en consecuencia, es decir, desde el espacio que delimita lo humanamente posible. Condensaré mi posición en 7 ideas y las acciones que alientan. Las formularé de un modo general y que cada cual, si así lo estima oportuno, los aplique a su caso particular. 1. La filosofía no confecciona manuales de autoayuda. No tiene la solución para los problemas existenciales derivados de la pandemia. A lo sumo, junto a otras disciplinas, proporciona instrumentos de análisis del presente y la posibilidad de orientar nuestra conducta en función de los resultados obtenidos. 2. Considero que no todo es bueno bajo el sol, pero rechazo visceral y racionalmente a los que niegan los logros de la civilización occidental y se afirman en un negacionismo absurdo que centra toda su atención en los aspectos negativos de la sociedad contemporánea. 3. A diferencia de los predicadores laicos y sus conclusiones moralizantes, considero que la pandemia no hará mejor al ser humano, ni más virtuoso, ni más honesto, ni más solidario. Ha habido a lo largo de la historia diferentes tipos de catástrofes y de plagas. Por citar algunos, la peste medieval, el diluvio universal o el holocausto nazi. Y ninguna de ellas ha hecho mejor al ser humano. A lo sumo, la pandemia sacará lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Tras la pandemia, estoy casi seguro de ello, volveremos a nuestras ocasionales grandezas
y a nuestras habituales mezquindades. 4. Desconfío de las instituciones, sean del tipo que seas. Y una de ellas es el Estado y el gobierno que lo administra. No niego la pandemia, pero tenemos todo el derecho como ciudadanos a cuestionar las medidas gubernamentales, aunque las aceptemos, y a poner en duda los datos, aunque no debamos rechazarlos de un modo absoluto. La responsabilidad individual es necesaria, pero no suficiente. Considero que los gobiernos deben arbitrar las medidas efectivas para hacer frente al problema, en vez de utilizar la pandemia para dirimir los conflictos derivados de sus intereses electoralistas. 5. La pandemia tiene diferentes significados, y uno de ellos es que constituye una experiencia filosófica. Por una parte, nos sitúa frente a nosotros mismos, frente a nuestra responsabilidad individual, o libertad de aceptar o no las restricciones que impone el gobierno. Por otro lado, nos invita a repensar nuestras certezas. El virus ha puesto en evidencia nuestros límites como seres humanos, la imposibilidad de domesticar el azar, la imposibilidad de llegar a controlar completamente nuestro entorno. La pandemia nos ha mostrado de nuevo que estamos obligados a tratar con lo imprevisible. La realidad del virus nos golpea directamente en la cara, diariamente, para mostrarnos precisamente que los males del pasado pueden hacerse presentes, que las epidemias, pandemias, etc., no solo están en los libros o en las películas, sino que pueden hacerse presentes en cualquier momento de la historia. 6. La pandemia quizás sea útil a los políticos para extremar sus medidas de control, pero en cualquier régimen político, y esto lo aprendí de Michel Foucault, donde hay poder hay resistencia. Ante los intentos de control por parte de las autoridades gubernamentales y empresariales, siempre se pueden articular mecanismos de escape. La formación y la reflexión son instrumentos útiles para ello. Quizá por eso me dedico a este extraño oficio, a esta extraña disciplina que responde al nombre de filosofía. 7. Y última. Quisiera finalizar con una de mis pocas certezas y con una referencia literaria. La certeza es que los problemas complejos, y la pandemia lo es, no admiten soluciones fáciles. La referencia literaria contiene lo que se ha dado en llamar el principio de precaución. En la novela de Albert Camus, La peste, Rieu, el protagonista que ejerce de médico, formula dicho principio del modo siguiente: no debemos obrar como si la mitad de la población no estuviese amenazada de muerte, porque entonces lo estará. Reformulo, como he dicho antes, para finalizar, el principio de Camus del siguiente modo: debemos obrar como si toda la población estuviese amenazada, porque lo está.